Sí necesitamos esa imagen ya mañana, Monse. Listos. Pues ya estamos aquí comenzando, casi, ¿no? El 9º mes. Hoy es el último día del 8º mes. Estamos ya mañana en septiembre. Ya llegó, caray, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el último cuarto de este pandémico 2020. Felices hoy de terminar este mes con información, con recomendaciones de expertos que tenemos con nosotros aquí, que me da mucho gusto de verdad saludar. Deseamos que por lo menos así, ya hasta nos acostumbramos, pero qué gusto verlos así, de esta manera, verlos bien, ¿no? Verlos cómo están trabajando, conocer de su trabajo y ahora que nos van a compartir de su experiencia y sus recomendaciones, porque son bien importantes para este mercado inmobiliario mexicano y para mantener un buen movimiento. Pues tenemos nada menos, y comienzo con las damas, a Laura Zazueta, mi querida amiga. Ella es consejera nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI. Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues un placer estar aquí contigo en tu programa. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, un gran amigo, mi querido Alex Curi, expresidente también de AMPI, director actual de su empresa ACA. ¿Cómo estás, Alex? Está cerrado tu micrófono. Buenos días a todos. Buenos días a todo tu auditorio también. Aquí estamos listos, siempre. Muy bien, Alex. Estamos a la espera de Roberto Barrios, el presidente actual de AMPI, que deberá conectarse en unos momentos más. Pero si les parece, vamos comenzando. Yo hago una breve remembranza de lo que ustedes me compartieron, de cómo fueron las negociaciones, casi 1 a 1, ¿no? Durante la contingencia. Por eso ahora que pretendían cambiar la ley de la renta, ¿no? Para obligarlos a negociar, uno les dijo, no, espérate, las negociaciones ya se dieron y no necesitaban la venia del gobierno, ya se dieron porque además son contratos entre particulares. Se pusieron las pilas, lo hicieron desde el principio, Alex, y estas negociaciones casi fueron 1 a 1 para lograr un acuerdo. Y si no mal me acuerdo, no mal recuerdo, básicamente en el tema residencial se adelantaron muchas rescisiones de contrato, etcétera, y en el tema corporativo se llegaron, como en el comercial, se llegaron a negociaciones de reducción, de rentas, de esperarse unos meses, nada más que, ¿verdad? Básicamente por allí, pues algunos sí esperaron a poder pagar ya hacia el final del año, en fin, aunque también hay obviamente una rescisión de contratos de aquellos que no pueden sostener la renta, la nómina y todo el demás resto de pagos que involucra el tener una oficina. Así que si más o menos así comenzaron, así se dieron, ¿están de acuerdo? Es correcto, sí. Hubo diferentes negociaciones, como tú dices. En algunos casos se redujo el monto de la renta, en otros casos se suspendió el pago de la renta totalmente. En tanto no se estabilizara la situación, y en otros se difirió en el tiempo, ¿no? Y como tú dices, todas las negociaciones fueron singulares porque cada negocio es diferente. No todas las oficinas se dedican a lo mismo, no todos los locales comerciales tienen negocios similares. Cada negocio tiene sus particularidades, entonces había que negociar 1 a 1. Exactamente. Laura, ¿sí fue correcto así? Sí, exacto. Es como un traje a la medida, cada caso en lo particular, porque pues los giros y las economías de cada giro eran distintos. Entonces sí era como 1 a 1. Aquí lo importante, y yo diría al auditorio, sí acérquense con nosotros como asesores. Es muy importante que tomen algún asesoramiento para que lleguen al mejor punto de equilibrio, ¿no? Porque la situación no está fácil, es una complicación sanitaria y súmale a la economía, ¿no? Entonces, sí, es una combinación muy particular en estos momentos que pasa.
Correcto. Y hablemos de la situación actual. Yo quiero preguntarles, ¿cómo siguen las negociaciones? ¿Siguen en el mismo tenor? Ya después de, bueno, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya son 6 meses que nadie nos adivinó, ni nos pronosticó, ni nos advirtió. Entonces, después de 6 meses, pues me imagino que ya se tomaron decisiones. ¿Qué es lo que observamos, Laura? Si quieres comentarnos, por favor. Gracias. Yo creo que el mercado más afectado es el de oficinas en renta. Dado las causas que hay, que comentaba la sanitaria y económica, pues muchas empresas se dieron cuenta que podían trabajar sin tener un lugar específico a sus empleados. Entonces vieron la modalidad del home office, que incluso pareciera que son hasta más, rinden mejor su trabajo, más concentrados o más enfocalizados en la actividad que les asignaron. Entonces se dieron cuenta las empresas y dijeron, pues, ¿para qué estoy rentando el piso completo o la casa completa, no? Entonces, ahí creo que todas esas inmuebles van a tener que reinventarse. Si algunas son casas en renta, yo creo que van a cambiarse a habitacional. Entonces, creo que esa parte sí va a tener que ajustarse en precios y va a tener que tener un enfoque distinto. No sé tú qué pienses, Alejandro. Sí, están pasando cosas atípicas, ¿no? Cosas que no habíamos visto antes, grandes oficinas de grandes corporativos que están buscando ahora oficinas más pequeñas, incluso casas como las que mencionaba Laura, ya no están buscando los grandes corporativos en edificios, sino casas con uso de suelo de oficinas en zonas más amigables y en donde la gente pueda tener acceso de manera mucho más cordial que en los grandes corporativos. Entonces, por eso es que estamos teniendo muchísimo trabajo en la reubicación de todas estas oficinas corporativas en otras locaciones más Chicas. más chicas y atípicas, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? Lugares donde puedan llegar en bicicleta, donde puedan llegar, o sea, están sucediendo cosas que no habíamos visto antes. Por supuesto, todas las empresas están reduciendo presupuesto para renta, sí, pero eso no quiere decir que se haya acabado el negocio, al contrario, ahorita tenemos muchísimo trabajo. Sí, estamos trabajando muy duro. Primero, renegociando, ahorita que dijiste cuál es la situación actual, ahorita es la época de las renegociaciones. ¿Por qué? Porque las negociaciones que hicimos originalmente planteaban 3 o 4 meses de pandemia y ya nos dimos cuenta que esto no va a acabar hasta fin de año o quizá principios del año que entra. Entonces ahorita estamos cayendo en la época de las renegociaciones y los que no pueden renegociar pues están desocupando los inmuebles, ya sea oficinas, casas, comercios, que pensábamos en un principio que podíamos aguantar, tanto arrendatario como arrendador, podíamos aguantar 4 meses. Ya nos dimos cuenta que esto va a durar más y entonces tenemos que renegociar de otra manera. Eso es lo que está pasando en este momento. Eso me gustaría saber, dijiste la palabra clave y dijiste la frase clave, Ale. Se está renegociando y de otra manera. Es diferente la renegociación de marzo, cuando se decreta la pandemia, no se sabe a dónde te vas a meter, nada más te metes a tu cueva, a la casa, etcétera. Ahorita que estamos viendo, pues bueno, que ya después de 6 meses, la pandemia sigue, se considera que todo el año va a seguir, que vendrá la vacuna, pero que el tema económico sí está muy afectado. Entonces, ¿cómo son las renegociaciones actuales?
Mira, Si por las ejemplo, anteriores bajaron, ¿no? Bajaron, fueron flexibles en el tema de bajar los montos de la renta, en no cobrarles ciertos meses, posponer el pago, no sé, incluso no sé si hasta perdonaron rentas. Entonces ahora, ¿cómo son esas renegociaciones? mira, el común denominador en las renegociaciones es la toma de decisiones ya drásticas. ¿Por qué? A ver, te voy a hablar específicamente de los locales comerciales y de nuestros locales comerciales más afectados, los que se usaban o se usan para restaurantes, bares, antros, gimnasios, ¿sí? Estos locales, en principio, vaya, la primera negociación fue suspender totalmente el pago de la renta. Hasta que se volvieran a abrir los locales, hiciéramos un recuento de daños, ¿sí? Y viéramos quién pagaba qué, ¿sí? Y te estoy hablando de inquilinos, pues que llevan con nosotros 20 años, 15 años, 10 años, ¿sí? Inquilinos que no podemos maltratar, ¿no? O sea, aunque como decía el viernes o el jueves en un foro de administradores, aunque no hay una ley que nos obligue a darles ciertas concesiones, ¿sí? No lo hacemos por ley, lo hacemos simplemente por un sentido común, por un sentido comercial. A ver, no puedes maltratar a un cliente que te ha pagado puntualmente durante 20 años una renta. O sea, tienes que ponerte en sus zapatos y ver de qué manera resolvemos juntos la situación. Entonces, estas negociaciones hoy tienen que tener una definición. A ver, ya te dejé 4 meses sin pagar, quedamos que nos reuníamos y veíamos, hacíamos un recuento de daños. Sin embargo, ahora el escenario es diferente, ¿sí? Porque ya no es de que vuelvas a abrir y todo regresa a la normalidad. Primero, la economía está sumamente dañada. Quizá tu negocio ya no vuelva a levantar nunca más. O sea, o quizá ya no puedas pagar la renta que estabas pagando antes, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar definiciones hoy. Entonces, las renegociaciones son en el sentido de rescindimos el contrato, desocupas renegociamos rentas, pero ya pensando a largo plazo, ya no pensando en que 4 meses regresamos a la normalidad, ¿sí? Entonces, hay muchos otros giros que están buscando nuestros locales comerciales para poner negocios que ahora, durante la pandemia y en estos meses posteriores, serán muy productivos, ¿no? Entonces, quizá el negocio tradicional al que le rentábamos ya no será tan productivo, pero hay muchos negocios que sí están buscando nuestros locales y que sí están dispuestos a pagar las rentas que se estaban pagando antes. Entonces, ¿Qué negocios son esos? Eso sería interesante. es época de tomar decisiones, ¿no? Bueno, a ver, locales, te estoy dando ejemplos reales, ¿sí? Locales que estaban rentados para un café tipo Starbucks, pero de marcas locales, ¿no? Que ahora los están buscando empresas que distribuyen a domicilio, ¿sí? Que su core business, su negocio principal es el envío a domicilio y necesitan estar en esas zonas. Te estoy hablando de Roma, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc,
que es donde más clientes tienen, necesitan estar cerca de su clientela, pero su clientela no va a los locales. Ellos entregan a domicilio, pero necesitan estar ahí. Y están dispuestos a pagar el precio por metro que estaban pagando los anteriores, antes de la pandemia. ¿Sí? Como dices, unos ya no pueden, pero otros sí. Hay que ver otros qué que se nichos, fortalecieron, ¿no? sí. Los de distribución, los de entregas, A lo mejor todos bodegas, estos ¿no? Todos los que bodegas. almacenar todos sus enseres de oficinas, ¿no? O sea, hay giros Correcto. que hoy día van a ser más viables que otros, ¿no? Por ejemplo, los Sí, gimnasios, pues ahorita estos sí están un poco más complicados. Por ejemplo, los Sport Cities y las los grandes. grandes no podían, pues abrían sucursales cada mes, 3, 4, 5 en cada alcaldía, ¿no? Cierto. Ahora ya están ahí un poco parados. Sí, no sé cómo estén trabajando ellos, creo que como los Están restaurantes cerrados. también. Están cerrados. Nosotros Fíjate. tenemos 3 inquilinos fuertes de gimnasios muy grandes. Están cerrados y estamos en renegociación con ellos para que saquen ya todos sus equipos para que nos liberen los locales y rentarlos a otras personas. Sí, pensemos en ellos, pensemos que ellos... Los esperamos 4 meses, Mariel, Ajá. sin cobro de renta, 0. No, bueno. Sí, sí, es que esto, que no podemos decir, mira qué conchudos y mira qué abusivos. No, es que la verdad a todos nos está yendo el copol. Oye, restaurantes, el presidente de la Canirac habló de 15,000 restaurantes que ya murieron por la patria. Con Entonces, nuestros inquilinos de restaurantes, que también son muchos, como los restaurantes están saliendo de la pandemia de manera escalonada, utilizando diferentes porcentajes de las áreas del local conforme va cambiando el semáforo. Bueno, entonces nuestras renegociaciones con restaurantes están ligadas al semáforo. En cuanto pase a tal semáforo, empiezas a pagar tal cantidad. Cuando pase a tal semáforo, tal cantidad, y así sucesivamente hasta... Estamos renegociando hasta febrero del 2021, ¿sí? En febrero del 2021 regresar a las rentas originales. Así, esta es en nuestra empresa las renegociaciones con restaurantes. ¿Sí? Habrá quien lo renegocie de otra manera. Nosotros lo amarramos a los semáforos porque ese es el único parámetro que tenemos actualmente para medir la productividad de los negocios. Oye, entonces, con restaurantes, renegociación para que en febrero de 2021 se regresen a los precios, ¿no? A los montos. Ir aumentando las rentas. Gradualmente. O sea, sí, ahorita, como puedes imaginar, ahorita están pagando el 30% de su renta. ¿Por qué? Porque están al 30% de ocupación. ¿Sí? Pagarán el 50% cuando cambie el semáforo e irán subiendo hasta llegar a su renta, a su renta normal hasta febrero del próximo año. Confiando que ya entonces el semáforo esté en verde. Esperemos, sí, y si no entraremos en otra renegociación. En otra renegociación. Pues sí, no queda de otra. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. Pues ese es. Así es. Así es. Nuestra nueva realidad, ¿verdad? Claro. Y Laura, ¿tú cómo ves también qué negociaciones estabas haciendo? Digo, Roberto no ha podido entrar, pero él nos hablaba. Yo veo que ya se está conectando, ¿eh? Se incorpore. Laura, Sí. Laura, platícanos, ¿cómo ves tú qué renegociaciones, qué facilidades estás viendo? Porque también ustedes pues son administradores y los propietarios deben decir, oye, a lo mejor yo dependo de esas rentas para vivir, ¿no? Claro, entonces, ¿qué renegociaciones les autorizan? Un poquito de trabajo porque también hay que tener entender también al propietario, ¿no? Entonces, el decirle al propietario, ¿y qué crees? ¿Vas a recibir el 50% de tu renta o nada, ¿no? Entonces, también tienes que ubicarlos. Entonces, entras a una mediación entre las partes. Entonces, no es tan fácil, pero pues es como ponerles la realidad en la mesa, ¿no?
Creo que ya entró Roberto, ¿no? Estás apagado. No, tú sígueme diciendo okay. qué negociaciones estás llevando. Ahorita le doy la bienvenida a Roberto. Ajá, entonces, sí, yo incluso en la práctica estoy usando el contrato de mediación de justicia alternativa, que es un contrato de cosa juzgada, para que también las partes estén tranquilas en esa situación, porque lo que tratamos nosotros de evitar como administradores de inmuebles es que se vayan a los juzgados. Entonces, tratar de no llegar ahí, tratar de hacer una mediación legal y que estén las dos seguras de lo que están acordando, ¿no? Entonces eso lo estoy usando hoy día mucho, me ha funcionado, me ha sido más práctico y más fácil. Bueno, pues Roberto sí tiene problemas de conexión hoy. Vamos a seguirle nosotros Sí, claro. haciendo un compendio, digamos, de conclusiones hasta ahorita. Correcto. Las negociaciones siguen y seguirán, Alex. Seguirán. Conforme vayan dándose las circunstancias. Nadie sabe cómo se va a comportar las infecciones o los contagios, nadie sabe cómo se van a comportar, igual vienen rebrotes, igual no sabemos cómo se va a comportar esto. Entonces, permíteme. Sí, bueno, y la habitación que se comporta... No sabemos tampoco cómo se va a comportar la economía del país. Ya nos dieron las malas noticias. Ya nos advirtieron, ¿verdad? Que el 2021 va a ser uno de los peores años económicamente, entonces, pero no sabemos hasta qué grado. Entonces, no podemos renegociar todo, no podemos pensar que esta es la última renegociación hasta que veamos qué va a suceder en el ámbito médico, en el ámbito y en el ámbito económico, ¿no? Entonces, pues las renegociaciones siguen y seguirán. Laura, y así ves tú también el panorama. Laura, ya no te vemos y ya no te oímos. ¿Qué pasó? Ya lo apreté. Sí, claro, ahora sí que estamos viendo cómo se van dando las cosas, cómo se van dando los inquilinos, el comportamiento de pagos, seguir platicando. Yo creo que ahorita es momento de diálogos de las partes, es como nuestra labor como asesor, como administrador. Nuestra actividad hoy día es como crucial porque tienes que manejar los dos y empatar, ¿no? Para que los dos estén contentos uno con el otro. El negocio es ganar de ambas partes, ¿no? Entonces, Oye, no ya vamos... ahorita sería no perder tanto, ¿no? De todas las partes, no perder tanto todas las partes. Que no estén vacíos los inmuebles, ¿no? Porque pierde más el propietario con un inmueble vacío, ¿no? Exacto. Sí, yo, la verdad, no me quiero clavar en esto, pero las imágenes son apabullantes. Le comentaba Alex a Laura que lo ves en una alcaldía y lo ves en otra, ¿no? Te cambias de la Condesa a la Nápoles, pasas por la del Valle, en Narparta, te vas a Polanco, y se renta, se vende, se renta o se vende en un mismo edificio, se renta, ¿no? De verdad sí estamos observando pues esa crisis inmobiliaria. Tenemos una crisis pandémica de salud, tenemos una crisis pandémica de economía. Gracias a Dios no tenemos crisis financiera y hay ofertas. Hay créditos accesibles y hay muchas opciones, ¿no? Que con la gente se puede estimular y decirle, mira, si hay oportunidad, si tú tienes empleo, si tú tienes salario. Oye, los créditos para los trabajadores del Estado están increíbles. Increíbles. Increíbles, o sea, ahorita qué bárbaros. Es la mejor época para amarrar un crédito hipotecario. O sea, es estupenda las condiciones y las tasas. Exacto. Mariel, finalmente, después de entrar y salir 3 veces, ya pude entrar. Qué bueno. Bienvenido, que ya estás, Roberto. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Querida Laura, Bien, querida gracias. Mariel, qué pena. Buenos días. Oye, decían el otro día que los fierros no tienen palabra, no, el internet no tiene palabra de honor, caray. Sí, no, de repente se vuelve caótico, Roberto. Pues ya vemos tu R, no te vemos a ti, pero te imaginamos bien y estamos hablando de justo las renegociaciones que se están dando y que seguirán
Yo creo, y platicaba Alex, a ver si tú coincides, conforme también a los semáforos, cómo va cambiando el color, cómo va permitiendo mayor aforo en restaurantes y otro tipo de establecimientos públicos, ¿no? Que tenemos también muy controlados, cómo van a poder abrir gimnasios y otra serie de actividades, pues que ya tienen pues un trato y una cercanía más personal que ahorita es lo que se está evitando, ¿no? Pero se está apostando a que se sigan dando estas renegociaciones, pues conforme se vaya pudiendo avanzar en los semáforos. ¿Tú coincides? Mira, yo desde luego que coincido. Quiero que sepas que tienes a dos grandes expertos en el panel que se pudieron conectar antes, entonces yo coincido siempre con ellos, pero además de que coincido, veo que la realidad del mercado es que, mira, empezábamos a hablar, no sé si coincidan conmigo ellos, pero empezábamos a hablar de la crisis, de lo que estaba pasando, pero no se sentía tanto como se está empezando a sentir ahora, cada vez más. Y oía cuando Alejandro hablaba de que era el mejor tiempo, el mejor momento para contratar una hipoteca. Desde luego que sí, nunca en la historia de México habíamos tenido 400,000 créditos del Infonavit en un año, ni 100,000 del Fobiste para el segmento bajo. Y nunca habíamos tenido a la banca comercial dando créditos a 20 años, nunca, y en tasas de un solo dígito. Entonces, no nada más, podemos llegar al momento en el que, y también puede afectar a las rentas, en el que con una hipoteca puedan pagar un departamento, sobre todo en provincia, y estar amortizando a él en lugar de pagar renta. Exacto, exacto. Entonces, pero hay otra. Tenemos un tema muy importante de inseguridad. Y cuando me refiero a inseguridad, no me refiero a la inseguridad policíaca. Me refiero a la inseguridad de la gente si va a poder conservar su ingreso, si va, ya sea vía sueldo o vía su propio negocio. Tenemos un gran segmento de la población, dicen que 58%, que está en la economía informal, y esto hace que ese segmento de la economía informal ha sufrido más que el segmento formal, porque en el segmento formal muchas empresas han seguido pagando los sueldos o han reducido en un porcentaje los sueldos. Ese porcentaje que se ha reducido en los sueldos, que es muy amplio, es el de la gente que está queriendo renegociar sus créditos de vivienda a la baja porque no les alcanza con su nuevo sueldo y no quieren perder su empleo. Estamos viviendo un momento difícil, decía Alejandro y decías tú en una de las entradas y salidas que tuve en el internet, que nos anuncian que el año que entra va a ser muy difícil. Bueno, el secretario de Hacienda dijo ayer que va a ser el más difícil. No creo que sea tan difícil como porque el segundo trimestre de este año ha sido aterrador, pero de que estamos mal, de malas, o como dice un amigo mío, íbamos de bajada y nos empujaron, de eso no hay duda, ¿eh? Como el chiste, ¿no? Estamos a punto de dar un paso hacia adelante, pero hacia el abismo. No, yo creo que debemos de ser más optimistas, al menos fundamentadamente hay elementos que pueden ayudar mucho a que este mercado siga moviéndose. Han hablado aquí Laura y Alejandro de cómo hay modificaciones, diferentes solicitudes y diferentes nichos de oportunidad, sectores que sí están rentando, que sí están pudiendo funcionar, mientras otros están saliendo, ¿no? De la renta quizá, ¿no? Para convertirse en un negocio más pequeño, y en lo que se reinventa, se reestructura, pues ya volverá a rentar. Pero ahorita, eso es en el tema de los negocios. También hablemos un poquito del tema de la vivienda. Me gustaría, Roberto, que me dijeras a qué te estás enfrentando ahorita con las renegociaciones en el tema de renta de vivienda. Mira, la renta de vivienda en la primera etapa de la crisis sanitaria
que como hemos dicho se convirtió en una crisis económica más grave que la misma sanitaria, casi no se tocó. Las renegociaciones muy fuertes estuvieron en retail, en local comercial y en oficinas. Ya empezó a sentirse fuerte en vivienda porque la gente ha estado reduciendo sus ingresos. Entonces, sí ha habido renegociaciones. ¿Y a qué nos hemos enfrentado? A que la gente no puede pagar. Y como la gente no puede, y a la gente que no puede pagar, inquilinos tuyos de 5, de 10 años, que siempre han sido buenos y que te pidan auxilio, pues tienes que pensar, hay que tomar la decisión en si darles el auxilio, que es lo que yo he hecho, renegociar en un trato 1 a 1, es mucho mejor que tener vacío la vivienda, tenerla que cuidar, tenerla inclusive que darle pues un mantenimiento que se les tiene que dar cuando te los entregan. Entonces sí estoy teniendo que renegociar. El promedio de vivienda ha sido 20% y oficinas entre 30 y 50 y locales, bueno, ni pa' qué te cuento. Sí, cuéntame. Entonces, el 20% a la baja en los A la baja contratos. te piden el 50, Ajá. pero no, o sea, tú tienes que decirles que están ocupando de 100% el tiempo de la vivienda, que no se Claro. justifica. Y entonces ese es el argumento y para pedir, y entonces nos quedamos en un 20, En un 20. 25%. Ya Sí. ni tú ni yo dices, ¿no? Y Ándale, por 30, ahí. y 30, 50% en oficinas. Y locales comerciales también se ve mucho movimiento, mucha salida. Ahí, A ver, ¿cómo son? tiene que ver qué tipo de locales comerciales. Locales comerciales, ha habido, la mayoría estuvieron cerrados por mandato del gobierno en semáforo rojo 3 meses y medio, y esos negocios no saben todavía si van a poder sobrevivir, muchos de ellos. Todos los dedicados a comida están sufriendo más que ninguno otro. Pero tú imagínate que hoy les dicen a las tiendas, que no pueden abrir o que si abren no puede entrar más que el 30% de la gente que entraba. Entonces, en el mejor de los casos, venderían el 30% de lo que vendían. Ahí la crisis en retail es la mayor. Ok. Y bueno, pues muchos tendrán que irse, ni modo, si no pueden pagar nada, ¿no? Y si no, pues si se llega a un punto medio de ni tú ni yo, ¿no? Como en vivienda o a lo mejor como en oficinas, pues podrán seguir de otra manera, pues entonces por eso están saliendo, ¿no? De los locales, desalojando los locales y reinventándose como ustedes. Me imagino que también en el tema corporativo, Alex, Laura, Roberto, también se están dando modificaciones en el tamaño de oficinas. Si son más grandes, posiblemente estén pensando en cómo rediseñarlas para repartirlas incluso en cubículos. No sé, se está dando también este rediseño en oficinas para poder rentar una grande entre varios interesados, entre varios inquilinos. No sé quién quieras que te conteste. No, yo no he visto ese modelo, ¿no? Vaya, es algo que seguramente se va a poder dar, pero no hemos visto este modelo. Ok, es viable, puede darse como una fórmula, rediseñar las oficinas y rentarlas en partes, ¿no? ¿Lo ves también viable, Roberto? Mira, yo la verdad no lo veo viable. No en el corto plazo. Ya existía el coworking, ¿no? En las empresas dedicadas a rentar espacios pequeños y de manera temporal. Y tengo reportes de que están sufriendo más que lo normal. Y tenemos otro problema, mira. El home office le ha enseñado a mucha gente que puede
muy bien estar en su casa y ahorrarse la renta de su oficina. Y los negocios medianos y grandes han descubierto que las áreas de apoyo, contabilidad, abogados, las áreas de asesoría, son inclusive más productivas en home office de lo que eran en la oficina. Y el mercado de oficinas estaba muy ofrecido. Sobreofertado. Sí estaba sobreofertado antes de empezar la crisis. Quiero decirte que se hablan de cosas terribles. 30% de todos los edificios de oficinas de Santa Fe, 30%. Se habla de más de 1,5 millones de metros en oferta vacíos hoy. Entonces, a esos, el home office, ya sea total o parcial, más daño le van a hacer. Creo yo. ¿Qué opinas? Sí. ¿Qué opinas, Laura? A ver, adelante. Seguramente va a ser ahí una reinvención a futuro porque pues alguna empresa transnacional como del TEMEC a lo mejor viene a México a instalar alguna oficina o negocio de esas. Yo esperaría esa parte del TEMEC que nos funcionen esas partes y con ese tipo de mercado, ¿no? Yo apostaría ahí. Claro, porque además ya son oficinas hechas. Alex. Aún habiendo una demanda adicional, como lo menciona Laura, una demanda externa o atípica, de todas maneras, los precios por metro cuadrado en estas oficinas va a tender a bajar forzosamente. Ajustarse, claro. Sí, seguro. Sí, sin duda. Todo esto lo podremos observar entonces ya jugándole un poquito a la futurología, Alex, en oficinas, básicamente ver esta reducción de precios por metro cuadrado en oficinas, o también se amplía a los otros sectores inmobiliarios. En retail, oficinas, básicamente, como bien lo menciona Roberto, pues ahorita todo el mundo está ocupando sus casas al 100% y todo el mundo está consciente que tiene que pagar sus rentas ya al 100%. Algunas personas no están pudiendo pagar y ya dentro de esta ola de renegociaciones, pues ya se fueron los que se tenían que ir. Entonces, ahorita el área en donde más movimiento va a haber y más renegociaciones va a haber es en los locales comerciales y en los espacios industriales, de bodegas, de distribución, que ahorita son los que más están demandando. Para ir así como viendo en esta futurología, Roberto, ¿dónde ves tú los nichos de oportunidad? Así como mencionaba ahorita Alex, en el tema retail, en el tema incluso industrial, ¿no? Puede haber oportunidad, o sea, cambia un poquito más la cara de quien renta, de quien es el inquilino, de quien hace el negocio, ¿no? Probablemente veamos más marcas multinacionales o mexicanas grandes, etcétera, que están en posibilidades. ¿Dónde ves tú oportunidades? ¿En qué sectores inmobiliarios ves más oportunidades de que se pueda dar te iba a decir boom, ojalá que pronto hablemos de un boom de renta de oficinas, pero no, esta reactivación para empezar, ¿en qué nichos de oportunidad? A ver, yo diría que primero tendríamos que segmentar el mercado. Y vamos a hablar primero del segmento de vivienda. El boom se va a dar, en mi opinión, cuando un poco más avance el control de la pandemia o bajen las curvas o te digo, se reduzcan las muertes y en ese momento y quede la certeza de la gente de que va a conservar su empleo, el segmento de vivienda bajo, aprovechando los créditos de Infonavit y de Foviste, y el medio, aprovechando las tasas de largo plazo y de tasas de un solo dígito de la banca, ahí es donde va a estar el boom. Apostaría con mis colegas que yo creo que saben más que yo, pero apostaría con ellos a que ahí va a estar. Segundo, yo creo que
después se empezará a reponer el industrial. Pero mira, nos hablan del TEMEC como la panacea. Y el TEMEC, y vale la pena decirlo, el TEMEC viene a sustituir al TLC, que era mejor para México, era más amigable con México que el TEMEC. Sí nos da la certidumbre de largo plazo de que México seguirá formando parte del mercado más grande del mundo, sí. Pero no es que digas, es que ya se firmó el TEMEC y a crecer, no. El TEMEC nos va a permitir recuperar el crecimiento que perdimos por las dos crisis, la económica y la sanitaria, pero no va a ser así un gran brinco con él. Por eso el secretario de Hacienda está siendo tan claro hablando del año que entra. Es que el TEMEC nos da certidumbre, pero no nos garantiza un crecimiento mayor al que ya traíamos, en el mejor de los casos. Y no una recuperación inmediata. No una recuperación en B, como le dicen. Yo creo que la recuperación va a ser en una especie de L y que vamos a recuperar poco a poco el crecimiento. Mira, los números son muy engañosos, querida Mariel. Nos van a decir en el próximo trimestre que crecimos el 4%, algo así, que van a echar las campanas a vuelo, y yo les digo, sí, es muy fácil decir que crecimos al 4% cuando caímos el 20%. Claro. Seguimos 16 abajo. Así es. Sí, y sí, ya se podrá ver recuperación al menos, pero para lograr, ¿no? Reactivar todo lo que se perdió, se tiene que crecer a una mayor velocidad, por supuesto. A una mayor. Y yo creo, lo digo con pena, que no veo cómo lleguemos a los niveles de bienestar que tuvimos, digamos, en el 17, porque en el 18 empezó a caer, hasta después del 25, 26. Regresar a ese nivel de bienestar. Estas crisis, recordamos todos o hemos leído las del 82 y la del 94, 95, son crisis que se tardan en recuperar mucho. Y la peor crisis, según leemos, es la del 32. La del 32, todo el mundo dice, pues nadie habla de ella, no. La del 32 es la del 29, que acabó en el 33. Y el peor año fue el 32, ya con mediciones. Y este año será peor que ese. Entonces, sí, 2021, ¿no? Según el secretario de Hacienda. Pero el 20 va a ser peor que el 21. Y por lo que comentas, ¿no? Es la cruel nueva realidad. Y Laura, dinos tú si observas nichos de oportunidad, ¿en dónde los observas? ¿Dónde crees que pueda reactivarse más rápidamente este mercado inmobiliario, Laura? Sí, sin duda también coincido que en el sector vivienda y también de los de interés medio y bajo, por los créditos que están de Foviste y de Infonavit, que son una cifra alta por este año. Las hipotecas de un solo dígito no están cobrando avalúo, no están cobrando comisión de apertura. Entonces, todas esas viviendas abajo de 6 millones para abajo, creo que es donde se está moviendo hoy día el mercado. Y finalmente, pues la vivienda es algo básico, siempre en las crisis están, aunque se detienen o se paran, pero repuntan, o sea, siempre camina, ¿no? Entonces, creo que ahora debemos ser cuidadosos en las negociaciones, conservadores y administrados. Entonces, eso sería como el mensaje con todos los propietarios, inquilinos y acérquense a un buen asesor, alguien de la asociación, para que aterricen un buen convenio, ¿no? De pagos, de salida. Hay que ser cuidadoso que todo esté por escrito, en fin. No es tan fácil. No se ve fácil, más bien se ve bastante retador, pero a todos ustedes esto no los asusta. Para ¿no? nada, Pero mira, para nada. Ese negocio seguirá. A AMPI no le asusta nada, ¿verdad, Alex? ¿Verdad? Nada. Seguiremos hacia adelante. Además, estamos en el negocio correcto, estamos en el negocio inmobiliario. Y además nos gusta. Sí. Ahora, si me permiten, te voy a platicar qué hemos hecho en AMPI durante esta crisis económica
y sanitaria, querida Mariel. Y ha sido Sí, un gran Roberto, y me trabajo. gustaría que le dieras un enfoque hacia lo que vamos a enfrentar y lo que ustedes están enfrentando. Allá Quiero vamos. ver justamente cuáles son las capacidades, las habilidades que ustedes se han esmerado en desarrollar para enfrentar esto que se está viviendo en el sector inmobiliario. Me gustaría que me dieras ese enfoque, Roberto. Mira, querida Mariel, en AMPI, cuando empezó la pandemia y sabíamos que iba a detonar una gran crisis económica, traíamos una leve crisis económica, ya habíamos decrecido los últimos 4 trimestres, pero bueno, pero sabíamos que íbamos a caer como caímos. Nos dedicamos a dar de manera gratuita, solo para los asociados, cursos todos los lunes y todos los miércoles. 12,000 personas ya vieron cursos por vía remota. Eso es una maravilla. Los lunes y los miércoles. Al mismo tiempo, aprovechamos para pagar un saldo que teníamos en la asociación con la mujer y creamos el Comité de la Mujer Inmobiliaria AMPI, que atienda a los segmentos, bueno, que atienda al sector femenino de AMPI, que es grandísimo, y sobre todo que los atienda en sus necesidades básicas. Al mismo tiempo, la tendencia nueva de fortalecer la tecnología hizo que AMPI le pidiera a su centro de tecnología, se llama el CETEC, lo preside un amigo de nosotros, Memo Salgado, expresidente nacional, amigo tuyo, y creamos la bolsa inmobiliaria más robusta que vaya a haber en América Latina. Y aquí viene una noticia, es primicia para tu programa. Mañana a las 11:50 de la mañana, en la reunión de la TAR, la Texas Association of Realtors, AMPI Nacional, por mi conducto, y la NAR, vamos a anunciar que se van a conectar nuestra bolsa inmobiliaria con las de ellos, y así va a ser el mercado inmobiliario más grande y más importante del mundo. Luego decimos a gente aquí en la Ciudad de México, en la parte centro, bueno, no ayuda tanto, pero tú imagínate, para los que están en el corredor, yo digo San Diego, Ensenada, pero que en realidad es Tijuana, Ensenada, donde cada día más norteamericanos compran una casa en $250,000, cuando en Estados Unidos, del lado de San Diego, les costaría mínimo $1 millón. Al mismo tiempo, piensa en los de Cancún y toda la Ribera Maya, piensa en los de San Miguel de Allende y en los de Ajijic, que tienen grandes concentraciones de población norteamericana, sobre todo mayor. Tenemos, te digo, entonces esto será algo verdaderamente maravilloso y nos va a dar la posibilidad de crecer mucho, de profesionalizarnos mucho. También estamos platicando con Anaconda, que es la empresa que tiene la bolsa más grande de España y que las empresas grandes de España son las dueñas de esta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues ahorita que no hay mucho trabajo y hay home office, antes le decíamos confinamiento, pues estamos capacitando más con una herramienta tecnológica muy sólida. Creo que para allá va el mercado y creo, ahora, tú sabes que hace 102 años hubo una crisis sanitaria parecida, se llamó la influenza española, pero en esa murieron 50 millones de personas y en el mundo vivían 1,100 millones de gentes. Imagínate si hoy día se murieran 400 millones de personas. Entonces, y después de eso hubo un gran crecimiento de vivienda, gran crecimiento. Del 20 al 29 fue una época de gran crecimiento, porcentualmente quizás la más grande en la historia. Estamos confiados y los socios AMPI, los asociados AMPI, saldremos fortalecidos de esta crisis esperando lo nuevo.
No negamos lo difícil que está ahorita, pero vemos con optimismo el futuro en el mediano plazo. Muchas gracias, Roberto. Y a ver, Alejandro, dime, en general, si ponemos un termómetro, ¿cuánto han caído las rentas? Y hacia adelante, también dime como con qué fórmulas puede incentivarse a este mercado en general, de todos los segmentos, Alex. Mira, así como lo dijo Roberto, hay que segmentar en el sector habitacional. Las rentas realmente no han caído, ¿sí? Él mencionó un 20%, yo hablaría de mucho menos que eso. Nosotros tenemos 2,200 unidades habitacionales y no hemos caído en ingreso más del 2 o 3%. ¿Sí? En donde sí nos ha pegado, como te dije, es en el sector comercial, locales comerciales y espacios de oficinas, que ahí sí estamos hablando en oficinas hasta el 50% y en locales comerciales, en algunos casos, hoy hasta el 100%. ¿Sí? Entonces, Nada más déjame entender, Alex, Roberto me hablaba de los contratos, ¿no? Cómo se están renegociando. Sí. Yo aquí al preguntarte de la caída en rentas. Ahorita, ¿cómo estamos ofreciendo los espacios vacíos en renta? Pues en habitacional al 100%, igual que antes, los mismos precios, no han bajado esos precios. En comercial, se han ajustado ahorita para los nuevos inquilinos que están buscando espacio comercial, pues lo estamos ofreciendo en principio al 100% y estamos llegando a negociaciones con un 10 o 15% abajo, con nuevos inquilinos. ¿Sí? En espacios de oficinas, sí estamos renegociando hasta 20 o 25% abajo, con tal de que esos espacios no estén vacíos. Claro, estos precios son de antes de la pandemia, ¿sobre eso se renegocia? Sobre eso, exactamente, sí. Perfecto. Estoy hablando en comparación con precios antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Así es. Y bueno, ahorita me platicará Laura, nada más quiero redondear mi pregunta, es respecto a caída, no de precios, sino de velocidad de colocación de rentas. ¿Cuánto se cayó en sector residencial? No sé si Alex, Roberto, Laura me quieran contestar. ¿Cuánto se cayó en este periodo ya de 6 meses en el sector comercial? ¿Cuánto en el corporativo? Bueno, a mí en vivienda me parece que coincido con Alejandro, que no lo siento que haya caído. Siento que ¿No dejaron de rentar? Porque yo veo muchos anuncios. hay muchos anuncios, pero es como un reacomodo. Entonces, estamos al 100%, Mariel. Sí, o sea, todo está rentado, entonces ¿por qué veo tantos anuncios en diferentes alcaldías de departamentos? Pero es la desocupación, como dice Laura, es la desocupación y la vuelta, pero vaya, estamos rentando, los tiempos de renta no son de más de 10 días. Así es, es como un reacomodo. El que venía rentando 25 está rentando el de 15 y así va. Pero yo en vivienda no siento que haya caído. Quizá el de oficina, sí, como te decía desde el inicio, que sí, ese sí es el más afectado. Y yo creo que sí, hasta un 20% el de oficina. Locales comercial tampoco tengo tan alto registrado, porque también hubo como reacomodo de giros. Entonces, el franquistarios como helados, todo ese tipo de cosas, sí los están conservando, ¿eh? Bueno, yo voy a dejar, Roberto, si quieres comentar algo sobre esto de la caída en rentas, no sé si tú estés de acuerdo o estés viviendo otra situación. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo en que la vivienda es lo que menos ha sufrido. Yo sí he tenido algunas experiencias en lo personal de que se han aumentado un poquito los plazos de arrendamiento. Y te voy a decir, y una vez más, habría que segmentar.
Si tú segmentas, fíjate, la vivienda se ha detonado, en mi opinión, en mi experiencia, se ha detonado muy fuerte el de departamentos pequeños, departamentos de 60, 70 metros, que no existían hace algunos años y que ahora son los más comerciales. A Polanco lo veo muy ofrecido, más que otras zonas. Y la razón tiene que ser que Polanco llegó a estar verdaderamente muy caro y la gente o no lo está pudiendo pagar. Polanco estaba lleno de ejecutivos de empresas de fuera del país que algunos se han retirado. Y mira, hoy, mientras estamos platicando, en un edificio en la calle de Temístocles muy bueno, donde se rentaban en 24, 25 mil pesos los departamentos pequeños, hoy día hay 3 vacíos en el edificio, uno de ellos de 17 mil pesos. Puede empezar hasta la guerra de precios entre los propietarios de los condóminos. No creo que vaya a llegar a una crisis, va a conservar desde luego su valor, pero sí hay la posibilidad de que las rentas bajen. Mira, no puede ser que caiga la economía del país 10% y que en un año que te anuncien que el año que sigue va a seguir cayendo y no pase nada, ¿no? Sí va a sufrir menos el segmento de vivienda pequeña. Además, estamos en una nueva realidad en la que hay nuevos tipos de familia. Ya no hay familias grandes, hay familias monoparentales. En fin, estamos en una época de cambio. Y creo que todo se va a afectar. Ahora, cuando la gente usa el término afectar es todo para mal. No, habrá cosas que se afecten para bien. Ok, eso también hay que esperar. Como dijo, fíjate que en este evento que tuve la semana pasada, Enrique Weiner, el fundador, director de Sadasi, dijo, a mayor precio se tarda más en colocar la vivienda. Y tú estás diciendo justamente que el segmento de vivienda pequeña, que también tendría que ser de menor precio, ¿no? Proporcionalmente. Es de menor precio. ¿No? Es el que a veces se coloca es de mayor mejor. precio por metro, pero es de menor precio el pago total. El pago total. Exactamente. Sí, depende de la ubicación, ¿no? Sí. Depende de la ubicación. Bueno, pues a manera de conclusión, si me pueden dar en un minuto su propuesta de cómo impulsar a este mercado, con qué sinergias, con qué alianzas, con qué estrategias. A ver, Roberto, tú que estás allí de una vez, en un minuto dime tu conclusión y tus propuestas. Mira, tenemos que estar más preparados. Hay un déficit importante de vivienda, lo vamos a conocer oficialmente a finales de este año con el censo del INEGI, por lo que no vale la pena especular, pero hay un déficit de vivienda importante. Y cuando hay déficit de algo, pues los precios se sostienen. Entonces, ¿hay vida y desarrollo inmobiliario después del COVID? Sí, y fuerte. ¿Por qué? Porque hay déficit de vivienda, porque hay una gran oferta inmobiliaria y porque hay una buena oferta de renta. Según el INEGI, una de cada 4 viviendas en el país se rentan, son rentadas. Entonces estaremos atentos y listos para impulsar ese crecimiento aprovechando las herramientas de créditos institucionales, como ya dijimos, y de banca. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar a que pase el pánico que generó la crisis sanitaria, pero el mercado va a regresar y va a regresar con fuerza, como lo ha hecho siempre, querida María. Laura, por favor. Gracias. Pues bueno, yo aterrizaría que pues la vivienda es de primera necesidad, estar en precio y estar en una muy buena publicidad. Y nosotros como asesores crear alianzas, trabajar en equipo. En Ciudad de México tenemos 3 asociaciones, entonces creo que el hacer sinergia entre nosotros como comunidad de asesores inmobiliarios creo que hoy día es crucial para poder hacer operaciones
en equipo. Creo que eso es importantísimo. Y más, pues además, la capacitación que nos está dando la asociación, también crucial. Esas serían mis conclusiones. Y algo como lo que van a hacer, Roberto, ¿no? Con la bolsa Sí. inmobiliaria, que es sumarse además con otros países. Exacto. Así es, Mariel. Mira, me di cuenta que tenía apagado el micrófono, perdón. Mira, los bienes raíces, el sector vivienda, pero en total, el sector inmobiliario siempre regresa, siempre regresa. Hay una razón básica, el crecimiento demográfico, bono demográfico le llamamos nosotros. El bono demográfico o sea, decíamos cuando la primera pandemia hace 102 años del mundo reciente, que eran 1,100 millones de gente, se murieron 50. Ahora somos casi 8,000 millones de gentes. Todas requieren vivienda. Todas requieren comprar en comercios. Todas requieren tener oficinas donde trabajar. El mercado va a regresar. No hay duda. Estamos viviendo una crisis que también es una crisis que no nada más es sanitaria y económica, también estamos cayendo en una crisis de terror. La gente está asustada, pero la gente no tiene por qué estar asustada. Y el mercado inmobiliario, como siempre, va a regresar para seguir siendo fuerte, para eso y va a estar impulsado en los segmentos de vivienda, como dijimos, por los créditos, ya sean institucionales o de la banca, por el déficit de vivienda, que es muy importante y que a finales de este año nos dirá el INEGI de qué tamaño, y por eso mejor ni especulamos, pero suma millones de viviendas, y porque el bono demográfico, la población va a seguir creciendo y va a seguir demandando todo. Entonces, Gracias, Roberto. Lo veo como un bache, Mariel. Ok. Muy bien. Alex, tu conclusión, por favor. Pues muy clara ya la exposición de Roberto y Laura. No quiero ser repetitivo, pero finalmente estamos en el negocio correcto. El negocio inmobiliario es el refugio de los capitales cuando cuando los mercados están nerviosos. Y bueno, sabemos que, como dijo Roberto, pues esto regresará, tomará su nivel. Y pues nuestro reto está en prepararnos más y en reforzar esta capacidad de adaptación que siempre hemos tenido, ¿no? Nos quedamos con sus siempre buenas intenciones, su optimismo bien fundado, ¿no? En lo que están trabajando, en esmerarse en su capacitación, etcétera, siempre muy activos, siempre viendo cómo sí, ¿no? Como lo vemos aquí en concreto contigo, cómo sí pueden alentar a los clientes a que sigan trabajando, a las empresas, a las MIPYMES, a las pymes, a todas las personas en todos los segmentos inmobiliarios. A mí me gustaría volver a retomar este tema, pues un poco más adelante, todavía no acaba. Dicen, esto acaba hasta que acabe y todavía falta para que acabe, ¿no? Y para que acabe el año. Entonces, ¿qué les parece si nos reunimos en un mes? Vemos ya justo, pues ya a finales de septiembre, octubre, ya platicamos de cómo va la colocación, cómo va todos estos letreros que yo veo y que ustedes me dicen, sí, no, sí se están ocupando, ¿no? Yo les voy a traer aquí mis pruebas y les voy a decir, mira, esta foto la tomé en tal fecha y mira, ¿sigue o ya no? Este letrero ya tiene 3 meses. Sí, sigue o ya no, ¿verdad? O ya se colocó. Hablemos entonces, si les parece, finales de septiembre, principios de octubre, confiando en que hay buenas operaciones. Tenemos los datos actualizados de INEGI, ahorita el déficit es de 9 millones, creció. Desafortunadamente ha venido creciendo ese déficit, como también bien lo mencionó Roberto en el tema del desempleo, o sea, 12 millones de desempleados en la economía informal contra un poco más de 1 millón de empleos formales. Son muchos
son muchos. Vamos a ver cómo está entonces la realidad y qué operaciones se están dando y qué fórmulas y qué sinergias entre ustedes para impulsar a este gran motor que es el mercado inmobiliario. Para mí es un gusto platicar con ustedes, de verdad les agradezco mucho su tiempo, su buena disposición. Laura, Gracias. muchas gracias. Laura Zazueta, consejera invitación. nacional. Gracias como Gracias. siempre, amiga. Gracias, Alex. Es un gusto Gracias. siempre platicar contigo. Mi querido Roberto Barrios, pues ahora no te vimos, pero te escuchamos y nos compartiste mucho de tu tiempo y de tu experiencia. Entonces, ¿nos vemos en un mes? Seguro. Nos vemos en un mes, Sí, claro. estamos listos, claro. Bueno, bien. Oye, y yo los Mariel, invito, sí. y el grupo en concreto siempre puede contar con AMPI, siempre. Muchas gracias, amigo. Cuando ya no esté yo de presidente, vamos a tener un buen presidente, Pedro Fernández, y vamos a seguir de veras creciendo y estando sólidos ante lo que viene. AMPI es un ferrocarril que arrancó en 1956. Mira. Cada año se para y se sale la mitad del consejo, pero siempre llega gente buena, siempre llega gente conocedora y siempre llega gente a trabajar por lo que mejor queremos y lo que mejor hacemos, que es cuidar el sector vivienda y defender a la propiedad privada. Claro, claro, un gran personaje también, Pedro. Y bueno, pues como dices tú, ustedes siguen su movimiento y siguen aportando lo que mejor saben hacer. Así que yo los invito también a finales de septiembre, vamos a conmemorar algo no tan interesante, no tan atractivo, no tan padre, ¿no? Como es el tema de los sismos. Pero Sí. tenemos que revisar cómo va, ¿no? Toda la reconstrucción. De los sismos estoy hablando de los más recientes, aunque todavía podríamos estar hablando de los antiguos, ¿no? Del 85, pero vamos a hablar de los más recientes en 2017, así que los voy a invitar para que participen también en el panel y luego nos vemos aquí en el Face en vivo. Yo les mando un gran abrazo y de verdad mi agradecimiento por su tiempo, por su buena disposición. Muchas gracias, Roberto, sé que andas corriendo. Felicidades por este lanzamiento, esta unión para crear la gran bolsa inmobiliaria de Latinoamérica, así le diríamos, ¿no? De Norteamérica. De Norteamérica. El mercado más grande del mundo. ¿Qué tal, no? Un Oye, exitazo. y creo que olvidamos los tres comentar algo muy importante. Hoy día que el banco está pagando virtualmente 0 o casi 0, 3%, regresen a la inversión en bienes raíces. Así Ándale. es. La tasa interna de retorno es mayor y además tiene plusvalía. Nada se compara a la plusvalía más la renta. Cuando la sumas, nada se compara a eso. Buen llamado, ¿eh? Buen llamado. Hasta tema para la próxima. Ándale. Bueno, Sale. un gran Gracias. abrazo, un gran abrazo. Gracias. Cuídense mucho. Qué gusto Gracias, verlos, Mariel. qué gusto oírlos. Gracias, Roberto. Gracias. Alex, Hasta Laura. luego, Roberto y Laura. Nos vemos. Adiós, Laura y Alex. Creo que como siempre hicimos quedar bien a AMPI hoy en el importantísimo programa de Mariel. Muchas gracias. En concreto, y Mariel se los agradecen mucho. Que tengan muy buen día, muy buen inicio de mes mañana. Mañana. Gracias, bueno, un abrazo. Gracias, buen día. Hasta luego. Hugo Loya, Gracias. adelante, Gracias. Hugo. ¿Qué nos platicas de la economía? Hola Mariel, pues hay dos temas importantes. Uno son las declaraciones del secretario de Hacienda que dio a conocer justamente en la reunión plenaria de Morena, del partido de donde sale el presidente López Obrador, donde pues ya adelanta, Mariel, que pues prácticamente se acabaron los fondos de estabilización, los recursos que había en los fondos de estabilización y en los fideicomisos que se empezaron a cancelar y que pues también han estado ocupando estos recursos. Pero aquí lo grave, Mariel, es justamente eso, se lo acabaron en un periodo pues muy corto de tiempo, que si recordamos desde el año pasado, pues se venían justamente ocupando los recursos de estos fondos de estabilización para poder equilibrar las finanzas del gobierno federal, es decir, para poder llegar al objetivo que se había comprometido el gobierno a principios de su periodo, de sus principios de mandato, como parte de su plan estratégico de la Cuarta Transformación.
Bueno, es cierto que el gobierno pues ha estado enfrentando una crisis sanitaria nunca antes vista, pero además lo que también hay que comentarlo es que el gobierno comenzó pues también a hacer cambios muy fuertes, muy drásticos, que le impidieron pues continuar con con una expectativa mucho más favorable en materia de ingresos. Si recordamos, el 2019 terminamos con una caída consecutivamente del Producto Interno Bruto, para cerrar el 2009 con una contracción de 0.1%, o sea, es decir, ya veníamos mal desde 2019, y claro, este año con la pandemia del COVID-19, pues sin duda el golpe económico es todavía mucho más grande. Pero la declaración del secretario de Hacienda pues hace pensar qué es lo que va a pasar en 2021 si no se tienen estos recursos. Y un dato adicional, Mariel, es justamente qué pasa con los ingresos del gobierno federal. Los ingresos del gobierno federal vienen principalmente de la parte tributaria, es decir, todo lo que recibe en materia de impuestos, y pues estos, por lo menos de enero a julio de este año, pues tuvieron una contracción de 0.8%, es decir, también tuvieron un impacto negativo porque era previsible ante una menor actividad económica, con cierres muy importantes que ya lo estabas comentando en el panel, muy interesante por cierto, pero cierres muy importantes de empresas, reconfiguraciones, se están haciendo más pequeñas, están buscando cómo ahorrar, pues desde luego la parte tributaria pues tiene que sufrir un incremento importante. Y nada más para poner un dato, Mariel, el IVA cayó 3.7%, mientras que el IEPS bajó 3.5%. Es decir, el gobierno se está enfrentando con un escenario donde también le va a costar muchísimo trabajo pues recuperar los ingresos por parte de los impuestos, a pesar del excelente trabajo que ha venido haciendo el Servicio de Administración Tributaria de renegociar con estas grandes empresas donde se está recuperando dinero por algunos algunos años fiscales donde parece que hubo incongruencias y pues les está ahora sí que pasando, como se diría, la charola para ver a ver cuánto te faltó, pues póngale de una vez. Ya Grupo Modelo dijo que va a regresar 2,000 millones de pesos de años fiscales atrasados, pero bueno, eso no es para siempre, así es que lo que pueda recuperar seguramente se lo va a gastar el gobierno rapidísimo, porque el hueco que tiene que cubrir el gobierno federal con tantos apoyos y subsidios a diferentes grupos, pues sí, vulnerables de la sociedad, pues es muy grande y la forma que tiene de ingresos pues es muy pequeña, Mariela. Así es que, pues un año 2021 que al parecer nos espera muy complicado en materia de finanzas públicas, y ya veremos, porque ya viene la discusión justamente en este mes de lo que será el presupuesto para 2021. Veamos qué sorpresas tiene y veamos pues si en esta ocasión se hará o no se hará cambios en materia tributaria, Mariel. Bien, pues comienza la carrera hacia justamente, ¿no?, la iniciativa de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos 2021, donde ya también el secretario dice, pues tendrá que ser muy austero y respetarse. Y esto en medio de un contexto político, pues lo hace bastante difícil. Pone difícil el escenario electoral también para el próximo año. Ojalá nada más sea el llamado de que estos temas políticos, estos temas de coyuntura, estos videoescándalos no nos distraigan tanto de nuestras actividades que tenemos que hacer para que salgamos adelante nosotros con nuestras familias, nuestra economía, nuestro país. Es importante preservar la salud y también la salud económica. Así que ojalá que no nos distraigan demasiado con más de este pan y circo, ¿no?, que están acostumbrados a darles al pueblo. Y a seguir adelante. Le damos el seguimiento constante al tema de la iniciativa del presupuesto para el próximo año, Hugo. Aquí seguimos. Muchísimas gracias. Y en concreto contigo se despide. Mañana nos vemos 10 de la mañana. Continuamos contigo por aquí. Y te anunciamos que en breve, en septiembre, tienes más noticias nuestras con diálogos en concreto para hablar de cuánto se ha avanzado en todo el tema de reconstrucción. Te avisaremos, pero vete anotando para el 27 de septiembre. Te mandamos un abrazo, que tengas muy buen día y feliz fin de agosto. Hoy es el último día de agosto. Nos vemos mañana en septiembre.